con las videoconferencias. Y como pueden notar, estamos grabando. Es que no digan malas palabras, por favor. O únicamente elogios hacia ANFE, que eso sí los dejamos grabados. Sí, sí. Pues bueno, es un gusto saludarlos de nuevo en este martes, como siempre en nuestras sesiones y videoconferencias, cuyo objetivo es generar un punto de encuentro, generar un lugar de comunicación y de experiencias para las industrias del cartón corrugado. Esta situación pues ha sido manejada, como estamos comentando con ahorita un poquito antes, desde la época de la pandemia y ahora ya ha evolucionado como un medio de información y de referencia. Es importante hacer notar que todos nuestros socios consultores, como el que van a conocer ahorita o los que ya lo conocen, lo van a volver a ver, son expertos en su ramo y además están relacionados con el cartón corrugado. Entonces, son gente que tiene una experiencia, una alternativa, pues obviamente importante para nosotros y que puede ser una gran referencia para ustedes. Al final nos dará sus datos para cuando si existe alguna consulta adicional que quiera manejar a nivel privado, pues obviamente adelante, o utilicen la página de ANFEC, la portal de ANFEC, para poder ver la conferencia respectiva dentro de unos días más o para hacer alguna pregunta al consultor. Entonces, estamos dándole apertura a nuestra videoconferencia del día de hoy, 26 de octubre, y pues les doy las gracias por acompañarnos como siempre, de parte de la mesa directiva, de su servidor Sergio Farfán y de Nayeli Gómez, mi asistente, les damos la bienvenida. Y pues quiero invitar o quiero presentar a nuestro gran amigo Juan Manuel Arguijo, Juan Enrique Arguijo. Juan Enrique es socio director del LexCorp Abogados, CCC, desde hace 26 años. Es socio en el despacho de abogados Brian González Vargas y es abogado senior en Crisova, ahora Kimberly Clark, desde julio de 1987 a marzo de 94. Secretario de Estudios y Cuenta del Tribunal Federal de Justicia Administrativa de septiembre 79 a 87. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Panamericana. Bueno, de hecho, su educación ha sido también la Universidad Panamericana, el INADE, en el Colegio de Abogados INADE, Colegio de Abogados, de nuevo, Foro de Mediación y Arbitraje para Abogados de Empresas, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Operación de Sistemas de Justicia en Línea, International Fiscal Association, aspectos controvertidos de tributación internacional, Harvard Institute, ITAM también, Instituto Tecnológico de Monterrey, diplomado en impuestos internacionales, Colegio Superior de Ciencias Jurídicas y diplomado en impuestos internacionales. Me comentaba que trae otro diplomado en puerta, o que ya terminó. Juan Manuel, qué gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos y por ser nuestro apoyo en este tema. Y pues, por favor, tienes nuestra atención y los micrófonos. Por favor, mantenemos ahorita los micrófonos cerrados. Nos indicará si lo abrimos, o igual si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, por favor, levanten la mano, pónganse ahí en línea para poder darles la palabra. Es interactivo, por favor, nada más avisen para que el instructor nos dé el tiempo y el momento para hacerlo. Si no, todas las preguntas diríjanselas al chat y nos encargaremos al final de la plática para responderlas. Gracias, Juan Enrique, es un gusto de tenerte por aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Sergio, muy amable por la invitación. Ya vi por ahí a varios conocidos, entre ellos a Pepe Rodríguez, que también ha sido expositor, así es que le pido que no haga preguntas muy complicadas. Después la platicamos. Este tema de la carta aporte, que le llaman complemento carta aporte, realmente es algo que ya existía para todos los transportistas, ya existía desde hace muchos años, y es en materia de comercio precisamente y en materia de comercio internacional.
Incluso si nos vamos un poco más hacia la historia y nos remontamos hacia el origen, pues podemos entender que ya existía desde la Edad Media este tipo de carta aporte, desde el comercio de Italia, que se venía utilizando a través de las naves y de los transportes y la mercancía que se enviaba de un lado a otro, porque ustedes saben que los italianos de origen fueron comerciantes al 100%. De ahí esa carta aportes pues se fue propagando en Francia, después en España, y en México tiene muchos años utilizándose, incluso está regulada en el reglamento de la ley de caminos, puentes y autotransporte federal. En este reglamento se establece desde hace tiempo los requisitos que debe reunir una carta aporte. La carta aporte realmente es un documento declarativo, es un documento mercantil entre el que transporta la mercancía o los bienes y el propietario de esta, y a su vez el receptor de la mercancía. Esa carta aporte es la que establece los derechos o la información de lo acordado entre las partes, es decir, en un principio era para descargar de cualquier responsabilidad al transportista o porteador se le llamaba. Ese era el término, de ahí el que ahora se le conozca como carta aporte. El transportista es el porteador. La pregunta de casi toda la gente en la actualidad es: ¿quién debe emitir esta carta aporte? Y pues la respuesta es la debe emitir el transportista forzosamente, pero ahora en materia fiscal, porque el punto que nos reúnen hoy en esta plática es que ya lo están implementando como un requisito fiscal, le llaman un complemento del CFDI. Ahorita vamos para allá para ver la parte fiscal, pero esta carta aporte a su vez la puede emitir también el propietario de la mercancía, y la pueden emitir todas aquellas personas que tengan que trasladar la misma mercancía en distintos tramos. Y es como lo decía hace un momento, para descargar las responsabilidades y establecer las obligaciones de aquella persona que está transportando los bienes o las mercancías. Y contiene pues la información sobre lo acordado entre las partes, así como una descripción de todos los bienes que está transportando, cómo lo está transportando, la cantidad, el tipo de embalaje, etcétera. Eso lo contempla el reglamento de la ley de autotransporte. Ahorita lo vamos a ver. Pero esta información sobre lo acordado entre las partes, a su vez revela los derechos y obligaciones de esa mercancía. Ustedes que están en el ramo de la industria del cartón corrugado saben que los pueden detener el transporte de su mercancía, y lo que piden regularmente es la carta aporte. Muchas veces dicen, pues es que yo no la llevo porque el tramo era local, no era federal, o federal solamente fueron 200 metros para entrar y salir, y fue todo lo demás local. Eso es suficiente para que la autoridad les requiera la carta aporte. Ahora, no nada más la pueden requerir las autoridades que lo venían haciendo en las vías de comunicación federal, que es la Guardia Nacional, la Policía de Caminos, bueno, la Guardia Nacional, o alguna autoridad de comercio, sino ahora el fisco federal lo está solicitando, y lo está solicitando precisamente para algo que tiene tiempo que contemplan las leyes fiscales, y desde antes que lo contemplaran las leyes fiscales, sus reglas de carácter general o reglas misceláneas, y es algo llamado materialidad. La materialidad es lo que debe documentar o debe sustentar que la operación que está justificando un comprobante fiscal realmente se realizó. Es decir, debemos acreditar documental o visual o con datos de prueba que sí hubo una operación. Esto porque el fisco federal desde hace mucho está emitiendo los comprobantes fiscales más complejos que se conocen tal vez en el mundo. Ustedes lo saben mejor que yo, todos los requisitos que deben cumplir, los tipos de comprobante fiscal que deben cumplir, y ahora este complemento que también
tiene una serie de requisitos a cumplir conforme a la propia plataforma del SAT. Esta carta aporte funciona como un recibo de la mercancía por parte del transportista, como lo acabamos de comentar, y sus implicaciones o aplicaciones siempre fueron más dentro del comercio, ya sea marítimo, aéreo o terrestre o incluso internacional. Y esas consecuencias variaban según el tipo de transporte y de bienes. Ustedes pueden enviar mercancía por ferrocarril, pueden enviarlas por camiones, por trailers, por aviones, y en cada uno de los casos, ahora el Fisco Federal está estableciendo requisitos distintos a cada tipo de envío. Eso está precisamente en la plataforma o la página del SAT, porque son varias reglas que publicó hace poco, el 29 de septiembre, si no me equivoco, con estas especificaciones para que lo vayan viendo. En la carta aporte se establece que para que sea válida a lo largo de la red de distribución debe contener todos los datos que es lo normal, lo lógico, como es el lugar y fecha de emisión, el lugar y fecha de recepción, el lugar y fecha de entrega, y los nombres y direcciones del cargador o porteador de la mercancía, de quien la va a trasladar, del tercero que lo recibe, del destinatario. Y también debe contener lo que ya habíamos platicado, las características de las mercancías, la naturaleza, el origen, los bultos, el peso, la cantidad, si es mercancía peligrosa. Todo esto además en materia de comercio internacional o de comercio exterior, pues va de la mano, porque siempre se venía utilizando esta carta aporte con los pedimentos de importación o de exportación. Y esa carta aporte en materia de procesos o juicios fiscales para acreditar la correcta o la legal tenencia o estancia o transporte de la mercancía, muchas veces la carta aporte fue el medio idóneo para defender el punto y para poder obtener alguna resolución favorable. Entonces todo esto realmente no es algo tan nuevo. Lo que sí es nuevo es que para efectos fiscales, si el CFDI no lleva el complemento carta aporte, que no era obligatorio, pues es el gasto o va a ser no deducible, entonces el IVA es no acreditable, y entonces vamos a tener ahí un problema en el resultado fiscal y en los impuestos a pagar. Eso es lo que está preocupando a todas las personas en México. En un principio, la carta aporte estaba dispuesta a que entrara en vigor en junio, pero se previó o se dio un plazo extra de 120 días naturales, es decir, entraba en vigor el 1 de septiembre. Ahora, a través de reglas de carácter general publicadas por el SAT en el Diario Oficial, se estableció que van a entrar en vigor hasta el 1 de diciembre. Pero si vemos la página otra vez del SAT, porque ya no nada más es Diario Oficial, ahora también hay que entrar al portal o página del SAT. Ahí se establece que todo diciembre es un periodo de acoplamiento, porque no hay obligatoriedad, porque no hay sanción. Las sanciones por no contar con esta carta aporte entran en vigor el 1 de enero. Entonces realmente es obligatorio hasta el 1 de enero, sin embargo la recomendación es hacerlo desde el 1 de diciembre precisamente para evitar la no deducción o el no acreditamiento del impuesto correspondiente. En el artículo 581 del Código de Comercio, que preveía también o prevé esta figura de la carta aporte, establece que quien porte la mercancía tendrá o estará obligado a proporcionar al cargador o el propietario de la mercancía la famosa carta aporte. Y esta disposición del Código de Comercio pues tendrá 50 o 60 años. Pues, por lo que les decía que no es una situación nueva, es algo que ya se venía haciendo, nada más que ahora es más detallada y hay que atender a todos los, no sé por qué el SAT le llama nodos. Los nodos son los que están en los formatos del llenado de la carta aporte en la página del SAT.
así le llaman los nodos, pues son los espacios, los renglones o los recuadros, pero ahora son nodos. Y se considera esta carta aporte, si reúne todos estos requisitos que ya contemplamos de lugar y fecha, nombres, tipo de mercancía, embalaje, etcétera, pues realmente es un contrato mercantil, sencillo, sin cláusulas, muy claramente establecido qué se lleva y a dónde se lleva, quién lo recoge, cuándo lo recoge, y eso es un contrato mercantil. Y el portador legítimo de esa carta aporte, conforme al Código de Comercio, es quien se subroga por este solo hecho en las obligaciones y derechos del cargador. Es decir, el transportista será el responsable de esa mercancía durante su transporte. Y eso ya lo preveía el Código de Comercio, como lo estamos comentando, porque son operaciones de comercio. Y va de la mano con lo que estamos platicando, que todo esto es precisamente para cumplir con el requisito de la materialidad de la operación. Este tema de la materialidad de la operación es un tema delicado porque el fisco federal puede rechazar todas estas operaciones al no acreditar la materialidad, y tratándose de fletes o transportes, pues con la carta aporte considera que es lo mejor. Hemos tenido casos antes de que existiera la obligación de esta carta aporte, en los que el fisco federal rechazaba los traslados, por ejemplo, de la levadura, porque quería precisamente todos estos datos del transporte, es decir, el nombre del chofer, la placa del camión, el tipo de camión, la vía por la que efectuó y demás, y lamentablemente en ese caso no contaban con una carta aporte porque se había realizado a través de tramos locales o vías locales, no federales. Entonces no había esa carta aporte y el fisco federal rechazó las operaciones por considerar que no se había dado la venta, no nada más el servicio del pago de fletes, sino tampoco la venta de ese producto. Entonces sí trae aparejados serios problemas fiscales. En el Código de Comercio, que está previamente establecido desde antes que en el Código Fiscal, si vemos los artículos 588 y 591, ahí están claramente establecidas las obligaciones y los derechos tanto del cargador, que es el propietario o quien está encomendando el envío de la mercancía, como del porteador. Y esa carta aporte realmente, como les digo, es un contrato mercantil en el cual el ámbito de extensión o de aplicación solo aplica o llega hasta quienes la firmaron, punto, se acabó. Entre quien me presta el servicio del porteo o del flete o del transporte y el dueño de la mercancía. Pero ahora pues ya tiene no repercusiones sino obligaciones fiscales. En el reglamento de autotransporte federal, que es el que establece posteriormente al Código de Comercio, con varios años después o de diferencia, establece cuáles son los requisitos que debe contener la carta aporte, porque como ustedes saben, el autotransporte federal que circula por las vías federales sí están obligados a llevar esta carta aporte, y en este artículo 74 se establecen con todo detenimiento todos aquellos requisitos que deben cumplir y que son pocos en comparación a los que ahora está pidiendo el fisco federal o el SAT. Y porque pide lo normal, o sea, el reglamento de autotransporte federal pues pide la denominación social o nombre del autotransportista, del expedidor y sus domicilios, del destinatario, la designación de la mercancía, la expresión del peso, marcas, signos exteriores, cuánto costó el transporte, fecha en que se efectúa el envío de la mercancía, el lugar de recepción de la mercancía y por quién se va a recibir. Con eso era suficiente para tener una carta aporte. Ahora en el Código Fiscal, pasando a la parte fiscal, pues la realidad es que no hay un sustento legal. Van a decir entonces, ¿por qué nos obligan? Bueno, pues porque el SAT, a través de reglas de carácter general que obligan a los particulares, pero que siempre está en entredicha su legalidad por no estar contenido en la ley.
No está contenido en la ley porque el Código Fiscal de la Federación, el artículo 29, el penúltimo párrafo, establece por ahí en alguna parte, dice algo así como que el sistema, no, que a través de reglas de carácter general, el sistema de administración tributaria podrá establecer las características de los comprobantes que sirvan para amparar el transporte de mercancía. O sea, podrá o no podrá. Y los remite a las reglas de carácter general, y entonces estamos en total cancha del SAT, ni siquiera de los legisladores, del Congreso, de diputados, nada. Esto es una regla miscelánea que nos cambian cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, cada vez que quieren, ¿no? Y el SAT se fundamenta en este artículo 29 que dice que podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancía. Nunca habla de que se debe establecer un complemento de carta aporte del CFDI, tampoco los requisitos, sino, insisto, esto se va para allá, a la regla de carácter general. Y las reglas de carácter general, pregunta uno cuál es tu fundamento, dicen el 29 del Código Fiscal de la Federación, o sea, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y de ahí nos dicen, y por si no fuera suficiente, también los artículos 29A y 29D del mismo Código Fiscal de la Federación son los sustentos de estas reglas misceláneas. Sí, nada más que esos artículos, además del 29 del Código Fiscal, tampoco establecen la carta aporte, ni la obligación de llevarlo, ni los requisitos, no establecen nada. Nuevamente lo que establecen es que el SAT podrá establecer las características de estos comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, y ahora agregan y comprobantes de traslado. Es decir, seguimos sin encontrar el sustento legal. Por ahí dice, no, pues eso es suficiente para que el SAT actúe y entonces publique toda una página en materia de carta aporte y se tenga que establecer una obligación adicional para el pobre contribuyente, que además del CFDI, donde tiene que cumplir con muchos requisitos, ahora tiene que cumplir con el complemento carta aporte. Y además seguimos preguntando al SAT, ¿y qué otros artículos? Bueno, pues otro fundamento es el artículo 1A de la ley del IVA, el cual establece la retención del impuesto al valor agregado por el servicio de autotransporte. Está muy bien, pero no establece la obligación de la carta aporte. Pues no, pero pues a entender que hay una obligación, pues sí, pero no lo establece. Y el artículo 3 del reglamento de la propia ley del IVA, que establece la retención del 4% por los servicios de autotransporte, tampoco establece la obligación ni se refiere lo más mínimo a un complemento llamado carta aporte. Insistimos, esto es simplemente la actualización de una figura mercantil que ya existía para efectos de que el fisco federal controle todas las operaciones y tenga acceso a todo, porque no basta con que detengan el camión en las aduanas y se cumpla con los requisitos, se muestre la documentación, o durante el traslado la Guardia Nacional para el transporte y pida la carta aporte y el CFDI, sino que el fisco federal en su escritorio puede requerir el comprobante fiscal acompañado del complemento llamado carta aporte. Entonces, en la resolución miscelánea, en las reglas 2.7.8, 2.7.9, y ahora hay otras más, que es la 2.7.1.53, me parece, no, 51 al 57, establece una serie de requisitos en alrededor de 70 páginas para cumplir con esta carta aporte. Por ejemplo, en la regla, la primera, la 2.7.1.8, establece que el SAT publicará en su portal los complementos de la carta aporte. Es decir, ya no lo contempla en la regla miscelánea en el diario oficial, no, sino ahora dicen hay que acudir al portal o a la página del SAT para que entonces se cumplan con todos los requisitos. Entonces, si se fijan, se sigue diluyendo la legalidad de la carta aporte porque el Código Fiscal no establece tal obligación. La ley del IVA tampoco.
Y por si fuera poco, la regla miscelánea fiscal o regla de carácter general nos remite al portal. Entonces el portal ya tiene una validez, funciona como una gaceta oficial o un periódico oficial o un diario oficial, cosa que no contempla la ley y que podría carecer de elementos sustantivos legales para darle fuerza a esa disposición. Esto lo comento solo para caso de un juicio, pero pues de que hay que cumplir, pues hay que cumplir, porque ¿quién se va a poner a discutir con la Guardia Nacional o en la aduana sobre el origen y el motivo de la carta aporte? Pues nadie. Pero hay que tener cuidado en estos puntos, y si nos vamos al punto, a la regla 2.7.1.9 de la propia resolución miscelánea, en esta se incorpora el complemento carta aporte por los propietarios de las mercancías para acreditar el transporte en territorio nacional. Está muy bien, pero todos los requisitos, pues hay que atender al portal, y ese portal ahora se refuerza con estas reglas de las 51 a las 57. Cada una de ellas es en materia de transportistas de paquetería y mensajería, por ejemplo, es una, de hidrocarburos es otra. Otra regla también es para los productos riesgosos o de riesgo o peligrosos, y cada una de estas reglas establece requisitos distintos y, como les comentaba hace rato en un principio, nodos especiales que deben llenar cada uno de estos para el correcto llenado de la carta aporte y que puedan llevar con su mercancía. Como les decía, entra el 1 de diciembre, pero sin sanción, sino hasta el 1 de enero. Entonces, debemos cumplirla desde el principio o no. La recomendación es sí, pero si pretendieran imponerles alguna sanción, alguna no deducción, algún no acreditamiento del IVA, pues siempre hay defensa, porque realmente estas disposiciones entran hasta el 1 de enero del 2022. Y luego, si atendemos a los criterios del SAT en materia de la famosa carta aporte, ahí hay incluso dos tipos de CFDIs, que ustedes los conocen mejor que yo, que son los CFDIs de traslado o de ingreso. Y pues en un principio el Código Fiscal pues solamente habla del CFDI, del comprobante fiscal digitalizado, pero pues ahora el SAT ya contempla de dos tipos: el de traslado, en el cual según esto los valores son en cero conforme al nodo de la página del SAT, para que no exista un ingreso. Precisamente el CFDI de ingreso es para demostrar la obtención de ese ingreso o lo que se cobró por ese transporte. Y el de traslado es cuando el propietario de los bienes y mercancías o el intermediario o un agente de transporte realizó pero con sus propios camiones, sus propios activos, sus propios, ¿cómo le llaman esto? Los contenedores. Entonces, en ese caso es un CFDI de traslado. Cuando no se da este caso, que no sean por el traslado con los propios bienes, con los camiones, se tendrá que expedir un comprobante fiscal digitalizado de ingreso. Ahora, hace un rato comentábamos, si el traslado es en vías federales, deben llevar siempre el complemento carta aporte. Si tienen la certeza, dice el SAT en sus criterios publicados en su página, que no van a pisar ni a ver de lejos ni a imaginarse la vía federal, entonces no necesitan llevar una carta aporte. Pero entonces, si no tienen la certeza, en sentido contrario, tendrían que llevar esa carta aporte por 500 metros que tenga que circular o cualquier otra circunstancia. Tuvimos hace tiempo un caso de un cliente que le pedía la carta aporte porque saliendo de la planta todo era local, pero estaba pegada a la vía federal, entonces tenía que cruzarla para dar la vuelta y regresar y hacer la distribución del producto.
Pues ahí ya lo estaban esperando en ese entonces la Policía Federal de Caminos para pedir la carta aporte, que no la necesitaba porque era vía local. Entonces ahí se tenía que llevar un juicio, demostrar y pedir la confirmación de criterio y todo esto. Por eso ahora el criterio del SAT es que si no se tiene la certeza, fíjense bien, no habla de hechos, no, sino de lo que uno crea. Si tengo la certeza que no voy a ir por una vía federal, no llevo la carta aporte. Entonces así hay que manifestarlo. Yo tenía la certeza, pero cerraron la vía de comunicación local, hubo una manifestación, un cierre de caseta, lo que quieran, y nos desviaron por la federal. Caímos en la obligación de llevar la carta aporte, pero la defensa va a ser, yo tenía la certeza, escapó de mi control el que hayan cerrado y por eso no traigo la carta aporte, sí. Nada más hay que explicárselo a la Guardia Nacional o en su caso al SAT cuando le pida información al respecto acompañada del gasto del CFDI. Y luego, otro criterio también es que todos los relacionados con el traslado de mercancías deben expedir un CFDI con esta carta aporte conforme a su participación. Eso lo decíamos hace un rato, es decir, si yo envío mercancía, más bien ustedes, de Mérida, de Mérida hasta Mexicali, y no ocupan un solo transportista, sino que son 2 o 3, entonces cada uno de estos tendrá que expedir un CFDI con la carta aporte, y cada uno de estos deberá expedir un CFDI de ingreso, no de traslado, porque no son sus bienes y no se trataría de una intermediación o un agente de transporte. ¿Qué se requiere para acreditar que es un agente de transporte o un intermediario? El SAT está pidiendo que exista un poder o un mandato para que ellos lo realicen a su nombre. Si lo realizan a su nombre, entonces ya son agentes del transporte o intermediarios y entonces podrían emitir ese CFDI de traslado. Entonces, esa es una disposición adicional para los transportistas. Ellos van a tener que estar muy pendientes qué tipo de CFDI son los que emiten. Y ustedes también, porque pueden tener un problema de deducción y de acreditamiento del IVA si el transportista no cumple con los requisitos. En este CFDI o factura de tipo de ingreso con complemento carta aporte, se deberá generar la representación impresa en papel o en formato digital de la carta aporte. Es decir, no basta con que lleven el QR o lleven solo el CFDI con el QR, no. Está pidiendo el SAT en sus criterios que impriman la carta aporte, ya sea en el papel normal que ustedes realizan o vienen realizando esa carta aporte, o en el formato digital que pueden bajar de la página o del portal del SAT para acreditar entonces la tenencia y el traslado de los bienes y las mercancías en territorio nacional. También el SAT considera que se debe emitir esa factura registrando en el nodo o el espacio o el renglón o el recuadro de información aduanera que se encuentra a nivel concepto. Debe contener el número de pedimento de importación o de exportación que ya comentábamos, que esto lo venían haciendo, pero viceversa, no en un documento especial de carta aporte, sino dentro de la propia factura y del propio pedimento. Ahora, pues como ven, se trata de mayores requisitos para darle materialidad, aunque no lo dicen en ninguna parte, a las operaciones de transporte de mercancía y de bienes. También a partir del 1 de diciembre, el SAT ya estableció que no podrán deducirse los servicios de transportes si no existe la carta aporte o si no se cumple con los requisitos. Sin embargo, aquí es lo que platicábamos, no hay ninguna sanción sino hasta enero, y el SAT considera que esto no resulta aplicable a los servicios realizados por transportistas que se ubican en los supuestos del transporte en vías locales, no federales. En ese caso no aplica, como ya lo dijimos, pero el SAT lo recalca.
Eh, en el CFDI o factura de tipo de traslado, el SAT establece en su página también que lo debe emitir el propietario, así como los poseedores o tenedores de las mercancías y o bienes que formen parte de sus activos. Es decir, si el propietario o el poseedor va a trasladar su mercancía con sus propios camiones, sus propios bienes, el tipo de CFDI que va a emitir, lo dijimos hace un momento, es de traslado. Y el intermediario o agente de transporte también puede emitir este tipo de CFDI de traslado siempre y cuando tenga ese mandato para actuar por cuenta del cliente. El mandato no explica el SAT cómo debe ser. Regularmente bastaba una carta poder de esas que todo el mundo conocemos, pero ahora están pidiendo, más bien no duden que pidan algún tipo de poder, no lo contemplan aún, pero podrían hacerlo. Y en el CFDI del tipo de ingreso, que es distinto al del tipo de traslado, se debe emitir por el prestador del servicio de transporte cuando haya sido contratado para el traslado de bienes y o mercancías. Aquí quiero hacer un momentito, un paréntesis, porque no sé si escuchan un camión de gas que se paró aquí afuera y viene con la carta aporte. Sí, sí se escucha, pero te entendemos de todas maneras. Voy a cerrar la puerta, pero si quieren hacer una pregunta, permítame un segundito. Igual, si quieren, bueno, ahorita que regrese, alguna pregunta que quieran incluir en el chat o igual ahorita que regrese cualquier cuestión. Como pueden notar, todo el formato legal y con todo y, y toda la información, llámese eh, documental para toda esta situación, la trae este Juan Enrique. Estoy aquí. Creo que no hubo preguntas, estoy viendo el chat. Todo está muy claro, ¿no? Pues realmente sí, sí, de todo el fundamento legal lo traes en mano, eso sí es un hecho. Pues el no fundamento, porque no vemos fundamento, pero bueno, Es cierto, es cierto. todos son reglas de carácter general y criterios del SAT y requisitos del portal. Entonces, pues, ¿qué está pasando, no? Está ganando la logística del SAT a la creación de las leyes y pues a la actualización o a lo que se le llama la técnica jurídica, ¿no? A la creación de disposiciones legales. Pero bueno, Sí. Oye, haciendo ya por el paréntesis, Pepe Rodríguez nos decía, ¿la Policía Federal está capacitada para aplicar esto que estás comentando? sí, No. sí está capacitada y está facultada para requerir esa carta aporte y ahora a partir de diciembre, según el SAT, puede hacerlo y debe verificar que se cumplan con todos los requisitos establecidos por el propio SAT. Es una doble o triple fiscalización, Pepe tiene razón, ¿sí? En cualquier lado, ¿no? Y nada más falta que pidan un medio litro de donación de sangre, ¿no? Y no lo dudes, no, no les des ideas, por favor. Lo que van a querer va a ser diésel, seguramente. Pues sí, algo así, porque si de por sí sabemos que en las carreteras se presta mucho a, pues a corrupción de las autoridades, ¿no? Cuando ven transportes regularmente los paran para verificar y regularmente están buscando otra cosa, todos lo sabemos, ¿no? Y con esta entrada en vigor de la Guardia Nacional, pues al parecer ha sido peor. Entonces ahora, además de eso, pues el fisco federal lo puede requerir para efectos de una auditoría o una inspección, pues entonces por todos lados, ¿no? Entonces sí, así es. Habla. Eh, Seguimos con la plática y hay otra pregunta que dejamos al final. Adelante. sí, en caso, dice los propios criterios del SAT, en varios foros que ha dado al respecto, que ha hecho públicos y en su propia página también, donde establece los criterios del SAT. También establece que en caso de que no se expida, no se acompañe la representación impresa en papel o en formato digital del CFDI con el complemento de carta aporte,
que ampara el traslado de los bienes y mercancías, se incurre en la infracción que tiene como consecuencia una sanción de que va de 760 pesos a 14,710. Es decir, esto, pues como ven, es un mínimo muy mínimo hasta un máximo, pues no sé qué porcentaje en exceso será, 1000% más, hasta 14,710. No se establece si es por cada una de las omisiones en el llenado de la carta aporte, si es por no presentarlo, si es por resistirme. O sea, realmente así establece el SAT, que esa es la sanción. Y también si no se expide o no se entrega o no se pone a disposición de los clientes el CFDI con el complemento llamado carta aporte, cuando se esté obligado a hacerlo, la multa será de 17,020 a 93,330 pesos. Y en caso de reincidencia, ustedes ya lo saben, nosotros también, y el SAT ya lo estableció, y esto sonó como la canción de la BOA, todos lo saben. Autoridades podrán adicionalmente clausurar el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días. Para determinar ese plazo van a tomar en consideración, en este caso sí, lo establecido en el Código Fiscal de la Federación, que es el dolo, es el error, es la mala fe y es la intención, son los daños causados al fisco y todo esto. La multa de 17,000 a 93,000, y si se es reincidente, la clausura. Y hay otra multa que es de 1,490 a 2,960, tratándose de los contribuyentes que tributen conforme al título 4. Es decir, más pequeña la multa para aquellos que son personas morales no contribuyentes. Pero en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán aplicar la clausura preventiva. Que por cierto, hablando de clausura preventiva y paréntesis rápidamente, voy al baño, no es cierto. Ayer la Suprema Corte de Justicia, y todos ya lo vimos, estableció afortunadamente la inconstitucionalidad de las disposiciones en materia de prisión oficiosa o prisión preventiva cuando se determinaba que existía el uso de facturas falsas, de comprobantes falsos o de operaciones falsas. En esos 2 o 3 casos, el Código Fiscal establece que se puede dar lugar a la prisión oficiosa, prisión preventiva, así, sin sentencia, sin nada, simplemente con la determinación del SAT, pásenle por acá. La Corte ayer declaró inconstitucional, el Código Fiscal sigue previéndolo, pero en caso de cualquier cosa, ya en breve se emitirá la jurisprudencia, es inconstitucional. Hablamos de la clausura preventiva, pues es algo similar, ¿no? O sea, no hay juicio, no hay resolución, ya esto es una cuestión sumaria de pásele por acá porque le voy a clausurar, pues como si no se ha acreditado nada. Pero bueno, el mismo SAT, cerrando ya el paréntesis, es el que prevé lo que preguntaba ahorita Pepe Rodríguez, ¿no? Que cualquier autoridad que tenga competencia para realizar inspección y verificación a nivel federal por las vías generales de comunicación, como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional, las autoridades sanitarias, las autoridades aduaneras, entre otras, podrán solicitar dicha carta aporte. Además de que el SAT se encuentra facultado para verificarlo en cualquier momento a nivel federal y local. Se puede emitir un solo CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte, registrando tantos nodos de ubicación que se requieran para indicar los orígenes y destinos de los bienes, porque muchas veces pasa que en el mismo transporte la mercancía va una a un lugar, otra a otro lugar, o esa mercancía va al mismo lugar, pero saliendo de ahí se va a otro posteriormente. O sea, es todo un servicio de logística, ya sea en tren, en barco, en avión o por vía terrestre. Ahí el SAT ya contempla en su página precisamente esos espacios o nodos. Tengo que averiguar qué es un nodo para llenarlo, tantos como sean posibles en lo que se refiere al lugar al que se remitirá la mercancía. Y en caso de que un mismo viaje se trasladen los bienes y las mercancías de distintos clientes,
el transportista deberá emitir un CFDI de tipo ingreso por cada uno de estos, con una carta aporte por cada uno de estos. No se vale una carta aporte consolidada tratándose de diferentes clientes o de distintas mercancías. Es una carta aporte por cada caso. Y los transportistas que presten los servicios de traslado de bienes o mercancías y que no transiten por las carreteras federales emitirán el CFDI de ingreso sin complemento, en el que registrarán la clave de producto y servicio contenidos en el instructivo de llenado del CFDI publicado en el mismo portal del SAT. Creo que con eso podemos considerar que hemos abarcado todos los elementos. Hay mucho más criterios del SAT, pero quisiera mejor abrir la parte de preguntas y respuestas, si Sergio estás de acuerdo, y para no aburrirlos con tantos criterios, porque para el SAT pues hay muchos criterios, pero realmente es muy sencillo lo de la carta aporte, ¿no? Se nota que es completamente sencillo, o sea, no hay duda. No, pues es toda una bronca logística y administrativa para el personal de fiscal y de transportes, ¿no? De logística, ¿sí? Así es. Un problema. O un área nueva. Aquí lo importante es los transportistas están al tanto, ¿no? O sea, ahí sería importante el que no nada más nosotros como industriales, sino también el transportista esté muy al tanto de esto y obviamente se preste y esté dispuesto y genere la documentación adecuada para cumplir con esos requisitos, ¿no? Sí, sí, porque si no va a haber un problema para ambas partes, de no deducción, de no acreditamiento, más las sanciones que ya platicamos, ¿no? Las multas a partir de enero. Entonces, pues sí, los transportistas deben estar perfectamente enterados. Bueno, mira, aquí tengo algunas preguntas que están en el chat que me gustaría expresarte. Dice, ¿qué Sí. pasa si el CFDI de ingreso sale con un peso y llega a mi planta con uno diferente? ¿Con un peso de moneda o un peso de valor de la mercancía? Yo creo que es del valor, es del kilogramos, ¿no? Yo imagino que sí, Anaí nos hizo la pregunta, si quieres, Anaí, abrir micrófono y comentar si estamos hablando de peso en dineros o peso en kilogramos. Debe ser kilogramos, ¿no? Sí, Yo imagino que hace kilogramos, pero en fin, no sí, sé, no tengo idea. sí. El propio SAT establece que esas diferencias de productos, ya sea por tratarse de la merma que se va dando por el propio traslado o porque de plano hubo un robo, tiene que hacerse la modificación de la carta aporte a través del mismo portal para establecer la diferencia y en su caso a qué se debió. Y como se hacía antes, casi a mano, ¿no? No encontramos 10, 100 perfumes de marca Chanel, no sabemos dónde quedó. Y ya. No, hay que documentarlo y en su caso hay que hacer la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia para acreditar la diferencia, ¿no? Ok. Otra pregunta, ¿el uso de la carta aporte y complemento aplica si mis unidades tienen placas estatales o solo para placas federales? No, sí aplica. La respuesta es sí, porque no es si son placas federales o locales, sino es el tipo de transporte y la vía en que se realice. Porque puede tener placas locales, pero transitar brevemente por una vía federal, obligado a carta aporte. Y seguramente los particulares le van a pedir la carta aporte con una factura de traslado. Claro, claro. Creo que está relacionado con la pregunta anterior. En este caso, Anaí nos dice que ella paga a peso báscula en sus plantas y difiere obviamente con el peso de origen. Ah. Si es peso, kilogramos. Y me refiero a que esto es por la diferencia del clima, ¿no? Lo ha de secar el producto y ha de pesar menos. Entonces yo creo que para eso hay un factor y debe haber un estudio que debe establecerse desde el principio en la carta aporte y documentarlo para darle materialidad. Ok. Actualmente los fleteros nos entregan dos documentos, el CDFI de ingresos y la carta aporte. Ahora solo será un documento, ¿es cierto? ¿Así es? No, son los dos. Dos. Incluso el fisco le llama complemento carta aporte.
es decir, el anexo. ¿Qué debe contener la carta aporte? ¿Lo podría repetir en caso de que el transporte, que el transporte del propietario, en caso del transporte de un proveedor transportista? Si tú eres propietario del transporte o si tú estás contratando el transportista. Si somos propietarios de esos bienes, el CFDI debe ser un CFDI de traslado y la carta aporte debe contener todo lo que prevé el artículo 75 del reglamento de la ley de autotransporte federal. Es más largo el nombre, pero si buscan autotransporte federal en el 75 establece los requisitos que debe contener. Son los los clásicos de un contrato muy breve de comercio. Pero además ahora el Fisco Federal en la regla 2.7.1.8 y 2.7.8.9 establece los requisitos conforme al portal. Entonces, es lo que prevé el reglamento de la Ley de Autotransporte Federal más el portal del SAT. Y son requisitos relativos a la fecha de entrega, la recepción de entrega, placas del camión, nombre del chofer, licencia del chofer incluso, del operador le llaman, y cosas de ese tipo de la operación del flete. Es la materialidad que comentábamos en un principio. Ok. ¿Podemos hacerlo con datos estimados de peso y cantidad? ¿Es necesario que lleven la factura de la empresa dueña de la mercancía, ya que en algunas se envía con remisión con confidencialidad? Sí, no es necesario y sí se puede hacer con cantidades aproximadas porque precisamente esa confidencialidad es la que les da seguridad en el transporte de la mercancía. Entonces sí pueden hacerlo de esa forma y sin necesidad de la factura original porque pues la factura es el documento fiscal que debe guardarse, no debe ir en el traslado. ¿Sí? Entonces, si realizamos un servicio local en el área metropolitana, ¿no estamos obligados a emitir la carta aporte CFDI? Es correcto, no están obligados. Solamente deben emitir el CFDI de ingreso, es decir, por el valor del transporte. Ok. ¿Existe un requisito para la emisión de carta aporte, siendo un registro del vehículo de la Secretaría de Comunicación y Transporte cuando mis vehículos son de carga particular? No sé si tienes idea de lo que se refiere. Creo que sus vehículos son de carga particular. Es Héctor el que nos dice esto. Héctor ¿Captas o Moreno, le no, me puedes, como en la primaria, me puedes repetir. Sí, tampoco le entiendo yo, mía. Ahorita le pedimos a Héctor que abra el micrófono. ¿Existe un requisito para la emisión de la carta aporte, siendo un registro del vehículo de la Secretaría de Comisiones de Transportes, cuando mis vehículos son de carga particular? Y pone aquí entre paréntesis, ¿sabe a qué se refiere? O sea, O es sea, todo. los requisitos son los mismos, ya sean bienes propios con placas federales y que se tenga, por ejemplo, alguna empresa del ramo de ustedes que tiene sus propios camiones, sí necesitan su carta aporte, pero con un CFDI distinto. El CFDI es de traslado, pero requieren la carta aporte con todos los requisitos del reglamento de la Ley de Autotransporte Federal y del SAT. Ok. Héctor, si hay que agregar algo a la pregunta, ya sé que abres micrófono o ponlo otra vez en el chat y ahorita llego ahí. Si es que la pregunta, si es que la respuesta no fue realmente, o la pregunta no la entendimos, si no fue de tu agrado la respuesta. Seguimos. Con relación a la respuesta anterior, donde mencionaron que son dos documentos cuando existe la emisión de la carta aporte, pensé que sería igual que cuando se implementó el complemento de nómina, donde siguió siendo un solo documento. Sí, pero ahora, como es para efectos del traslado y lo puede pedir la policía o la Guardia Nacional o la autoridad ambiental o de salud, sí necesita el complemento adjunto, porque ellos puede ser que no tengan cómo acceder a la propia carta aporte que no está dentro del CFDI,
sino que es un documento anexo. Entonces realmente son dos. Ok. ¿Cuánto tiempo se tiene para hacer la modificación de la carta aporte en el portal cuando existen diferencias en pesos de origen y destino? No lo ha previsto el fisco federal y yo creo que el tiempo va a ser necesario entre la operación y la presentación de la declaración para efectos de la deducción. Es decir, para que entre en ese mes en que se realizó la operación. No hay un plazo. Seguramente al rato lo van a prever y me imagino que van a ser 3 o 5 días, ¿no? Estemos pendientes. En cuanto se publique, yo les aviso. Gracias. ¿Es necesario especificar en la carta aporte el importe de la mercancía trasladada, adicional Sí, a la factura de la mercancía? sí, sí. Y los nodos del portal ahí se prevé también el valor de la mercancía. Dios mío. Y ya se venía haciendo, ¿eh? Yo aquí agrego una pregunta. Si de por sí es una complicación la confidencialidad de lo que transportas, principalmente por las cuestiones de asaltos y condiciones cuando hay fugas de información, ya sea internas de la compañía o del mismo transportista, esto no va a venir a ser realmente un caos. O sea, porque van a llevar un chorro de información la gente que está trasladando el producto. Sí, pero realmente como ya lo hacías, ya lo tenías, y eso era una ventaja, el llevar, por ejemplo, en los productos de importación, el valor del producto establecido en la carta aporte más el valor establecido en la carta, en el comprobante fiscal, daba certeza del valor de esa operación, porque ustedes saben que regularmente la aduana, el agente aduanal o el vista aduanal puede modificar la clase, la fracción y en consecuencia el valor. Entonces es importante establecerlo. En un principio el famoso nodo del SAT lo establece como algo opcional o algo optativo en la carta aporte, pero la recomendación es sí ponerlo. Se supone que es confidencial y la autoridad no tendría por qué andarlo pregonando. Entonces, como realmente sí hay certeza y seguridad jurídica en nuestro país, pues hay que hacerlo. Dios. Es por Ay, si lo Dios está mío. grabando. Estamos grabando, ¿no? Sí, sí, y es claro, obviamente, la recomendación tuya. Dice, el importe es como comentario, el importe aparecía como opcional, solo el peso es obligatorio en el CCP, en la carta aporte. El complemento carta aporte, sí, sí. Así es. Ujú. Pero Luego sí se es puede, recomendable, ¿eh? ¿mande? Sí es recomendable. Es O recomendable. hasta para el seguro. Si llegara a pasar algo en el traslado, en el transporte y se afecta hay alguna avería o se roban el producto, pues entre más elementos del valor, ¿no? Claro, claro. Se puede entregar con pura remisión, no factura. Mi cliente me recibe la factura al cierre de mes. No, ahora es FDI y debe ser o de traslado o de ingreso. Así lo están pidiendo porque si no la deducción es no autorizada. No, no posible. Ujú. Así es FDI. ¿Qué procede en el caso de una devolución de producto? Bien sea a quien le entregaste o si pasa a recoger en otro destino el producto. Hay que hacer otra carta aporte distinta que se establezca precisamente que es la devolución del producto. Pero en el mismo CFDI se establece que es una devolución de producto para efectos de los ingresos. O sea, yo lo vendí, pero me lo regresaron, lo vuelvo a acumular ese ingreso. Entonces hay que hacer una carta aporte distinta, otra, de regreso. Entendido. Aquí hay una pregunta, creo que ya la contestaste. Comenta que eh, si trasladamos con transporte propio, material que también es propio, obviamente, hay que declarar el valor de la carta aporte. Sí, la recomendación es sí, pues para todos los efectos, ¿no? Para el seguro, para la deducción, para la certeza del producto. Sabemos que no nos gusta que nadie sepa lo que vale nuestro producto,
pero pues también el otro lado de la moneda es darle materialidad y certeza a la operación, ¿no? Aunque sea nuestro producto con nuestro propio transporte. Sí. Hola. En la captura del complemento pide el número de registro de la Secretaría de Comunicación y Transporte y mis vehículos son particulares. ¿Ese nodo puede quedar en blanco? Sí, o en blanco o el famoso no aplica. Ok. En el documento de ingreso, factura, ¿podemos incluir varias cartas porte? En el documento de ingreso, factura, sí, sí, porque la carta aporte es para el traslado de cada una mercancía. Hemos visto facturas hasta de 100 folios, ¿no? 100 hojas, y se refiere a mucha mercancía o bienes distintos en una sola factura y van a distintos lugares. Entonces sí hay que hacer una carta aporte por mercancía que vaya a un lugar distinto. Si todo va al mismo lugar, puede ser un solo complemento de carta aporte. Okay. Si podemos ser restrictivos, ¿quiénes serán las únicas autoridades facultadas para revisar estos complementos de carta aporte en las carreteras? Mm, yo, ¿O quiénes no sé? O vea por excepción. sí, pues es que realmente es Todos. Guardia Nacional, es la autoridad de salud, la autoridad ambiental, aduanas y creo que nada más. El ejército no puede, Ejército no. no. A menos que haya una emergencia sanitaria como la actual, ¿no? Que suspende garantías. Pero de hecho son esas, nada más. Ok, aquí yo invitaría a abrir micrófonos porque ya no tengo ya ni preguntas en el correo ni tampoco en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o quiere agregar una pregunta directa, aprovechando que tenemos al licenciado Arguijo con nosotros. Y que quién sabe dónde me vuelvan a encontrar. En tu despacho haciendo negocios. Obviamente ahorita nos va a poner sus datos, si no a nadie se los pones para que cualquier consulta la puedan hacer directa con Juan Enrique o lo hagan a Con través mucho de gusto. nuestro portal, ¿no? Como contacto. Con mucho gusto. Y hice aquí un pequeño material que te lo voy a enviar por si quieres compartirlo, ¿no? Con mucho gusto. Fabuloso. Fíjate que no lo habían dicho, pero sí, que me imagino que no lo tenían previsto, pero qué bueno, es una grata sorpresa. Entonces les haremos llegar el material que nos entregue el licenciado Arguijo a cada uno de ustedes. Un favor, nada más asegúrense que tenemos el correo. Por eso les pedimos que se registren en nuestra lista de asistencias. Quien no lo haya estado, por favor, comuníquese o no sé, Nayeli, dinos si en el chat lo pueden poner o cómo le hacemos. Sí, en el chat lo pueden poner o al correo de comunicación@anfec.org.mx. Para que puedan recibir el material que nos acaba de preparar el licenciado Arguijo. Preguntas, Con no mucho sé si hay gusto. alguna pregunta, algún comentario, experiencia, abriendo el foro, ahorita que tenemos ya un poquito afuera de tiempo, agradeciéndoles obviamente a los que todavía están con nosotros y disculpándonos por el exceso o pasarnos un poquito del tiempo programado. Y ya viene la reforma fiscal para 2022. Hay que preparar algo también. Aquí hay un comentario solo para acentuar con este ejercicio, ya ningún material que tenga destino federal tiene que facturar. Está Creo que es al revés. al revés, ¿verdad? Dice, ahora sí todo tiene que ser facturado, Todo ¿no? tiene que ser facturado o facturado le llamamos a la emisión del CFDI. El comprobante fiscal digitalizado vino a sustituir a lo que llamamos factura. Entonces sí, todo va con CFDI. Y de alguna forma pues está bien para evitar que se traslade en toda la República indiscriminadamente mercancía robada, ¿no? Claro, claro, claro. Pregunta, para las continuas sustituciones o cancelaciones de CFDI, complemento por diferencias de peso entre origen y destino, ¿tendrá costo ante el SAT? No, ninguno, es gratuito. Ok, seguimos con correos. ¿Alguna pregunta, comentario? Ahorita es el momento de hablar, aproveche que tenemos a nuestro socio consultor experto en esta materia. Vámonos. Y si no, lo inventamos.
Pues mira, están ahorita poniendo sus correos para recibir tu material. Por mi parte, no sé, ¿hay alguna repercusión que se esté pensando en el costo de producir o que es que esto nos lleve a complicar más el proceso, que al final se vuelva difícil de llevar o que tengas que contratar a dos, tres gentes más para llevar esto? No sé, ¿cuál es tu apreciación sobre esto ya en la afectación de la industria, de la empresa en particular? Sí, yo creo que sí hay una afectación grave y es una que eh, viene haciendo realmente una carga fiscal administrativa mayor, porque si de por sí ya para llenar el CFDI se necesita gente especializada que esté registrada y sepa hacerlo, ahora se debe capacitar a esa gente para el llenado de las cartas porte o de verificar que las cartas porte que les expiden sean correctas. Y a su vez, esto va a implicar también alguna afectación en materia de los dictámenes fiscales para los años siguientes que otra vez vienen en carácter obligatorio, y esos dictámenes pues van a tener que verificar que las cartas de porte o el complemento cumplan los requisitos para efectos de deducciones, ¿no? Exactamente, Sí, exactamente. o sea, sí trae repercusiones. Y más que se aprobó y seguramente va a pasar en Senado, la disposición que obliga a los contadores a que cuando vean alguna cuestión o operación que pudiera derivar en alguna afectación del fisco federal, están obligados a denunciar. Wow, Sí, sí trae repercusiones, ¿no? amarrados en todos lados. Por todos lados. Hay una pregunta, igualmente para las continuas cancelaciones se deberá hacer aclaraciones ante el SAT. Es lo que acabas de decir, ¿no? Sí, 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 efectivamente, pues sí. Podemos hacer envío de material con remisión calculada para no facturar inicialmente al cliente debido a la negociación que se tengan con ese cliente en particular. O No, sea, enviar carta aporte, pero que se amarre la remisión. no. El, el, las reglas de carácter general del SAT establecen CFDIs de dos tipos, sobre traslado o de ingreso. Entonces, no puede ser una remisión, porque ya no tiene valor fiscal. Tendría que ser una CFDI y que en su momento pudiera sustituirse si es que varía el precio de algo, ¿no? Ok. En caso de incumplimiento de la carta aporte, ¿el motivo es retención de la unidad o la No, sanción que implica solo multa? solo es multa, no hay retención de la unidad. Ok, el cumplimiento de carta aporte para los transportistas debe ser emitida en el momento de la salida de las mercancías. Así es, así es. Sale el camión y va con la carta aporte y el CFDI. Ok. Pues creo que es lo que tenemos. No sé si nadie abre micrófono y nadie tiene preguntas, y diría que ha sido más que claro, mi estimado Juan Enrique, como siempre. ¿Verdad? Me felicito a mí mismo. Y sabes que listamos completamente y te agradecemos. Muchas Obviamente, gracias. hay una pregunta. ¿Las cartas portes son datos complementarios en el CFDI de ingresos o es separado? Son complementarios, efectivamente. Y sí, o sea, las 12 sí, sí, y son separados. Ok. Con la remisión nos referimos de la mercancía que lleva, no del CDFI, de ingreso o traslado del transporte. Aún así es necesario, si bien no va anidada a la carta, al CCP. O No sea, sé si se entiende. Repito, con la remisión nos referimos de la mercancía que lleva, no del CFDI, de ingreso o traslado del transporte. Aún así es necesario, si bien no va anidada con la CCP. es que realmente si llegan a detener el transporte o el fisco a hacerles una revisión, no se están cumpliendo los requisitos de la emisión del CFDI ni Claro, del cartaporte. Entonces, claro. era una costumbre que se hacía, ¿no? Ahí va la remisión, revísalo, lo platicamos y ponemos el precio, ¿no? Pero pues no, el fisco ya quiere materialidad de las operaciones.
Entonces no aplica. Perfecto. Pues mira, de hecho, si traslado un producto de una a otra sucursal, se hace carta aporte. Sí, Cualquier sí, nada más traslado. sí, hay que ver si el CFDI es de traslado, porque es con los bienes propios, con los activos propios, con los camiones propios, o es de ingreso, pero sí. Ok. Si contrato un fletero, Ujú. para el traslado de mi mercancía, ¿debe emitir 2 CDFIs o solo uno? Uno. Tengo entendido, a ver, permíteme, ya se me movió esto. Tengo entendido que solo es un CDFI de tipo ingreso con complemento carta aporte para amparar el traslado. Es correcto, es Correcto. correcto. Y el CFDI de tipo ingreso es por el ingreso o el valor del flete, por la carta aporte. Okay. En la práctica hay algunos clientes que solicitan factura por semana o por proyecto, es decir, se hacen varias entregas o recolecciones y después se factura. ¿Qué procede en este caso? Pues tendrán que llevar una factura, un CFDI, como lo estamos comentando, ya sea de ingreso de traslado, y si al final se sustituyen, así se tendrá que emitir el nuevo CFDI. Es Más chamba. del anterior, sí, mucho más. Sí, O sea, cada movimiento tiene que venir amparado y al final harás tus sumas, restas, ya sacarás una complementaria o tendrás que cancelar facturas y generas otra, ¿no? es correcto. Sí, sí. Wow. Sí. Oye, ¿qué pasa con las mudanzas? Las mudanzas, como ellos están realizando un transporte de tus bienes, deben expedir un CFDI de ingreso. Y si es en vía local, o sea, no federal, no necesitan la carta aporte. Sin embargo, ellos te la emiten porque ellos ya están muy acostumbrados, ¿no? Ahí está, mando, no sé, menaje de casa, está bien. Y con eso es un contrato mercantil, porque realmente ese es el origen mercantil, ¿no? Para efectos fiscales no necesita la carta aporte, para efectos mercantiles sí. Y es recomendable. Y obviamente tiene que estar habilitado por la hacienda de que son mudanzas, ¿no? Que no Así es un es, transporte ni local o foráneo, ¿no? sí. Ok. ¿Algo más? No sé, ya no me llegan más preguntas. Vamos bien, o sea, en tiempo, bueno, mal. Ya nos pasamos, pero pues qué gusto. Siguen con nosotros la mayoría de la gente. Les agradezco su presencia y disculpas por extendernos en tiempo, pero nos han llegado muchas preguntas. Seguramente. Enviármelas como quieras, ¿no? Eh, ay Dios, dice aquí, pudiera mandar un ejemplo, pero un ejemplo de qué, o sea, de las mudanzas, o sea, Tal vez en el material que te haga llegar, ahí vienen casos también, ¿eh? ok, ok. Sí, Seguramente eso es lo que están pidiendo en material. Excelente. ok. Eh, ¿Hay posibilidad de alguna apelación por las empresas para poder revisar el tema de los pesos? Sí, se le llama una consulta sobre un caso concreto que prevé el artículo 34 del Código Fiscal. Hay que hacerle una petición expresa y real y la cual se establece si ya hizo una consulta parecida, si ya se dio respuesta, si nunca se ha hecho y cuál es en sí exactamente qué se necesita. Entonces ahí habrá que explicar que cuando sale la mercancía el peso es uno y cuando se recibe es otro, derivado del clima o de los cambios de la estructura de la mercancía. Ustedes sabrán mejor que yo. Y esa reconsideración se presenta ante el fisco para que emita un criterio. Y si es a nivel industria, se llega a publicar incluso como una regla de carácter general, ¿no? Si es individual, pues es una confirmación de criterio, que es lo que hay que pedir. No tanto apelación, sino confirmación de criterio. Ok. Pues mira, creo que eso sería todo, mi estimado Enrique. No sé si hay algún otro comentario. Muchas gracias, compartir, en fin. Creo que sería todo. No sé si por tu parte hay algún comentario de cierre ya para dar por terminada nuestro evento. Pues realmente, pues muchas gracias a todos por participar y escucharme y tener la paciencia, ¿no? Hemos visto foros de este tema que son de 2 horas o de varios días y pues creo que es muy concreto el punto, ¿no? Ya todo lo
los demás requisitos se van atendiendo sobre la marcha y en la página del SAT. Y si hay duda, pues con gusto se las ampliamos las dudas. No. Igual utilicen el portal ANFEC en la parte de contáctanos. Únicamente indiquen que la pregunta es a Juan Enrique Arguijo, al licenciado Arguijo, y con inmediato se la haremos llegar. Pues por parte de nosotros estamos bien. Obviamente dar las gracias a ti, Juan Enrique, que estás siempre pendiente con nosotros, que eres de nuestros consultores el más prolífero, el que más nos ayuda, y pues agradecerte obviamente todas las explicaciones que das, y pues personalmente pues agradecerte, amigo, que estés con nosotros. En particular también a la gente de Grupac, a este Juan Luis Rodríguez también, y a Andrés Haddad, que nos hicieron favor de hacer el contacto. Muchas gracias, y a Santiago Durante, obviamente, al ingeniero Santiago Durante, obviamente. Por parte de nosotros sería todo. Darles gracias a las comisiones, la Comisión Técnica de Comunicación de Mercado y Relaciones Industriales, invitándolos a que, si les gusta lo que estamos haciendo, pues júntense con nosotros. Tenemos comisiones que tratan estos y otros temas a nivel industria, y pues obviamente no hay ninguna obligatoriedad más que buscar el bien y el beneficio de nuestra industria. Por parte nuestra, la mesa directiva, gracias. Y pues, Juan Enrique, últimas palabras. Muchas gracias a todos, y pues estamos ya más que listos para aplicar la carta aporte a partir del 1 de diciembre. Excelente, entonces. Gracias a todos, que tengan una excelente tarde, día todavía, bueno, ya es tarde, y pues que tengan que tengan un buen día. Gracias a todos, y pues eso, un saludo. Cualquier cosa estamos para servirles, y los invito a estar pendientes de nuestra siguiente videoconferencia con temas igual de relevantes como este para nuestra industria. De nuevo, que cuídense mucho, y gracias a todos. Hasta luego. Enrique, muchas gracias de nuevo. Es un placer como siempre.